Hola a todos queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy no se pierdan el video que tenemos para todos ustedes, ya que estaremos mostrándoles un tutorial que seguramente para muchos de los fanáticos de estos sistemas de audio de la década de los 90, de los 2000, de los 85, les va a servir. Y es justamente cómo recuperar la recepción de la señal estéreo en la radio FM. Así que no se pierdan el video, vean hasta el final y vámonos con la intro. A todos los fanáticos y amantes del mundo del audio en general les damos la más cordial bienvenida a este nuevo video, no sin antes mencionarles que si son nuevos en el canal, muy cordialmente les invitamos a que se suscriban y que vean el contenido que tenemos para todos ustedes, ¿no? Y acompañe a nuestro querido amigo Mr. Patito, como siempre, el día de hoy aquí, acompañándonos en este nuevo video, que es el video número 200 en el canal. Les queremos obsequiar a muchos de los fanáticos de los mini componentes de la década de los 85, de los 90, principios de los 2000, este video que seguramente va a ser de mucha utilidad para ustedes. ¿O qué sucedía cuando allá en los años mencionados 90, en los 85, en los 2000, comprábamos nosotros un sistema de audio pues prácticamente nuevo de cajón? Todas las funciones trabajando al 100%, todos los botones funcionando a la primera, lo que son el volumen subía cuando tenía que subir y bajaba cuando tenía que bajar. No teníamos problemas de pulsadores, la pantalla con los búmetros y los micro LEDs que lleva por dentro funcionando y brillando al 100% de su capacidad, los lectores de CD también trabajando al 100%, las caseteras de igual manera trabajando todas a la perfección, y obviamente porque son equipos de audio nuevos. Pero por el paso del tiempo, la humedad, el polvo, hace que los mismos empiecen a fallar. Normalmente cuando adquiríamos uno de estos sistemas teníamos la radio FM funcionando y recibiendo señal estéreo, como tenemos aquí como ejemplo en este Sony GRX80 que tenemos acá. Como ven ahí, esa letrita de color rojo que dice ahí estéreo significa que este equipo todavía recibe señal en estéreo en los dos canales que tiene, canal L y canal R. La señal estéreo de la radio FM incrementa un poco la potencia del sonido de la radio FM, y además que el efecto estéreo da un sonido muy agradable. Un sonido sale por un canal y otros sonidos diferentes, instrumentación sale por el otro. Pero cuando no recibimos la señal estéreo y no aparece este aviso en la pantalla, el equipo automáticamente recibe señal monoaural o mono. Cabe decir que un sonido por los dos parlantes sale. No tenemos ningún efecto de audio especial. Y la magia de estos sistemas de audio de los 90 es el sonido estéreo. Entonces, lo que podemos hacer y lo que vamos a hacer el día de hoy es justamente enseñarles cómo recuperar a través de algunos ajustes en esto que es el sintonizador de radio que tenemos aquí como ejemplo. Este sintonizador de radio es de un equipo de la marca Samsung. Y les vamos a enseñar dónde y cómo tienen que agarrar con las herramientas adecuadas el sintonizador para que reciba la señal estéreo. Este, por ejemplo, no recibe la señal estéreo, que al lado del aviso del DBFB alumbra de color rojo y una letra blanca de igual manera. En este caso vamos a desarmarlo y les vamos a enseñar cómo hacer que vuelva a recibir señal estéreo este sistema de audio que tenemos acá. Y eso es aplicable para cualquier marca de mini componentes o de equipos de audio. Lastimosamente los equipos de audio actuales, muchos ya no reciben señal estéreo. Entonces, a aquellos que reciban señal estéreo comprobada y puedan hacer este tipo de ajustes, este tutorial les va a servir de mucho. Continuando, queridos amigos, debemos identificar cuál es el accesorio o pieza que debemos modificar con herramientas, justamente con este desarmador chiquito que tenemos aquí a la mano, para poder sincronizar la señal estéreo en la radio FM de nuestro mini componente. Esto que tenemos acá es un módulo de sintonizador FM de un mini componente de la marca Samsung. En sí, el 99.9% de los mini componentes lleva este mismo formato independiente de sintonizador de radio FM, con los mismos componentes electrónicos, capacitores pequeños, los potenciómetros que están viendo por aquí, con cabezas grandes, como están viendo ahí, y los conectores en mordaza para la antena FM o AM también, y este otro tipo de conector circular para la antena de FM exclusivamente. Entonces, en este sistema de audio tenemos uno similar por adentro, tal vez un poco más grande o más chiquito, no sabemos, lo vamos a desarmar para ver. Pero ¿cuál es el potenciómetro que tenemos que girar? En esta parte que tenemos aquí, este obviamente es un módulo que está estropeado, está averiado. En este cuadrado que vemos aquí, había un potenciómetro similar a estos que tenemos aquí, pero con una diferencia. Estos tienen unos pernos por dentro que son de carbón grandes, y la diferencia de este es que lleva un potenciómetro, como están viendo ahí en la señal,
chiquito. Es por eso que la herramienta que estamos utilizando aquí es súper pequeñita. Si se dan cuenta aquí, es muy pequeña esta herramienta que vamos a utilizar para sincronizar dentro de este cabezal. Y es una caja o una cajita chiquita plateada con una argolla de un color celeste o rojo o negro, la cual es la única que deben mover cuando se vaya a sincronizar y a calibrar la señal estéreo en este sintonizador. Cuando desarmemos el equipo lo van a notar. Vamos a proceder a desarmar este sistema de audio. Bueno, queridos amigos, ya tenemos la carcasa de nuestro hermoso GRX8 Sony retirada. Ahí está la misma. Los componentes internos están expuestos. Les presento a continuación al módulo de FM de este sistema de audio GRX8. Todo este cuadrado que ven acá. En la parte de atrás está el conector con la antena respectivamente. Y lo vamos a calibrar a continuación. ¿Cómo lo vamos a calibrar? Vamos a hacer zoom. Como ven aquí, estos potenciómetros son los mismos que los que lleva este módulo aquí justamente, los grandes. Estos potenciómetros no tienen por qué tocar en absoluto. Ningún otro potenciómetro debe ser movido, a excepción de este que estamos enfocando aquí a continuación, este de aquí. Como se dan cuenta, este potenciómetro es especial a diferencia de los otros porque tiene una argollita de color azul, o también puede ser negra, o también puede ser roja, o rosada, o amarilla. Y adentro tiene un tornillo chiquito, muy pequeñito, ya sea plano o en forma de cruz, para introducir y hacer la calibración de la señal de FM estéreo en nuestros mini componentes. Es el único potenciómetro que hay que mover para calibrar la señal estéreo. Los demás no hay por qué tocarlos, porque una vez que los tocan, la señal al 100% se va a descalibrar y pues lastimosamente ahí ya es para que vayan al técnico, y muchas veces los técnicos o expertos en radiotécnica ni siquiera saben cómo calibrar estos sistemas, porque ellos mismos recomiendan que solamente para calibrar este sintonizador de FM, solo este pequeño perno hay que mover y nada más. Entonces, vamos a encender el equipo y les vamos a mostrar lo siguiente. Ahí está en FM y no está iluminado aquí al lado del DBFB el símbolo de estéreo o radio. Vamos a mover. ¿Y cómo podemos hacer este procedimiento? Milimétricamente a la izquierda o a la derecha, máximo 1 a 2 milímetros a cada lado desde el punto original que se encuentra tenemos que hacer girar con la herramienta milimétricamente izquierda o derecha el potenciómetro. Vamos a empezar primero haciendo girar hacia la izquierda 1 milímetro. Ahí está. Con eso es suficiente para recuperar la señal estéreo, pero todavía no la hemos recuperado. 1 milímetro más hacia la izquierda. Y como están viendo ahí, eureka, ahí está, Tuned Stereo. Ahí está, queridos amigos, ya está el modo estéreo activado en nuestro mini componente. De ahí ya no tienen por qué tocar más ese potenciómetro, y lo que procede a continuación a hacer ahora mismo es ponerse la carcasa nuevamente a este equipo y cerrarlo y empernarlo y no tocarlo más. Tienen que hacerlo con mucho cuidado. Si agarran ustedes esta herramienta y empiezan a girar ese potenciómetro de manera brusca y con mucha fuerza, como es un potenciómetro que es de ferrita o de carbón por dentro, se va a empezar a desmenuzar como harina, y pues una vez que eso se desmenuce, ya no hay vuelta atrás. La señal FM ya no va a ser captada por el mini componente y van a perder la radio FM en sus sistemas de audio. Prácticamente va a desaparecer la señal de FM, solamente rompiéndose ese pernito chiquito que lleva por adentro. Entonces, como ya está calibrada la señal estéreo, nuevamente ahí les mostramos, vamos a cerrar nuestro GRX8. Bueno, queridos amigos, ya tenemos aquí nuestro hermosísimo y legendario Sony GRX8 ensamblado. Como están viendo ahí en la pantalla, la señal estéreo volvió y obviamente el sonido cambia. No vamos a hacer prueba de audio el día de hoy porque lastimosamente estamos en radio FM y la música que reproducen ahí es total y completamente con derechos de autor. Muy aparte de eso, no se sentiría la sensación estéreo en el video, lastimosamente, pero es una sensación muy agradable. El sonido se divide en los dos canales L y R con sus respectivos efectos de sonido con los que han sido grabados en el estudio, separación de instrumentos por canal, algo muy agradable y muy atractivo, la verdad, al oído. Y es por eso que a mí en particular me encanta tener todos mis sistemas de audio con la señal estéreo habilitada en la radio FM, porque yo escucho mucha radio.
¿Por qué nos hemos alargado con este video con algo tan simple como esto? Queremos explicarles a ustedes muy bien todos los pasos que tienen que dar para que eviten cometer errores como ya he visto que muchas otras personas los han cometido al hacer este procedimiento. Tengan cuidado también al hacer este procedimiento porque si ustedes giran con mucha violencia estos tornillos, primero van a descalibrar totalmente el receptor de FM de su equipo y pues pueden perder la radio FM prácticamente y definitivamente en sus estéreos. O pueden romper estos tornillos que son de ferrita de carbón, incluido el principal potenciómetro para la regulación del estéreo. Y pues ahí también olvídense de recibir señal de FM en sus sistemas de audio. Háganlo con mucho cuidado y sobre todo con mucha paciencia. Es un procedimiento tan sencillo que la verdad cuando lo hagan ustedes se van a reír prácticamente de todo esto. Bueno, ese ha sido el video del día de hoy, queridos amigos. Esperemos que este tutorial les haya servido y les sirva a todos ustedes que les encanta tener inmaculados sus mini componentes en todo sentido. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. No olviden suscribirse a Juan Audio, seguiremos trayéndoles más material de este tipo. No olviden darle like justamente al video, dejarnos sus opiniones y sugerencias en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad con todos ustedes. Abrazotes inmensos, queridos amigos, éxitos para todos y muchas bendiciones.